Plan de lectura día 16, mes décimo. En Jeremías 28 vemos el profeta Ananías, quien resultó ser un falso profeta que habló en tiempos de Sedequías, rey de Judá, quien sería el último rey que reinaría sobre este trono de David. Y vemos que este profeta Ananías, que era falso, profetizó entonces en el sentido contrario a lo que estaba diciendo Jeremías. Jeremías había recibido una orden del Señor de hacerse un yugo y ponerlo sobre él, y además enviar yugos a distintos reyes de otras naciones, para hablar de que Nabucodonosor dominaría sobre ese territorio y todas esas naciones estarían bajo su yugo, y esto por orden del Señor. Ahora Ananías profetizó, como decía, en el sentido contrario, y quebró el yugo del cuello de Jeremías, y dijo que en 2 años entonces este pueblo sería libre de ese dominio de Nabucodonosor. Y Jeremías no se dedicó a pelear con él, confrontándolo personalmente, pero sí le dejó claro que si él era un profeta del Señor, entonces su palabra se tenía que cumplir. Y eh, vemos que la respuesta del Señor fue terrible para Ananías, porque Ananías había roto un yugo de madera que estaba en el cuello de Jeremías, pero en realidad terminaría sufriendo un yugo de hierro. Todas las naciones de esa zona estarían sometidas inquebrantablemente a Nabucodonosor mientras el Señor lo dispusiera así. Y Ananías, por haber hablado palabra del Señor sin que el Señor lo haya enviado, o sea, por haber dicho que estaba hablando palabra de Dios sin realmente haber recibido palabra de Dios, fue juzgado por el Señor y fue muerto en el mismo año en que entregó esa profecía. Y ahí nos volvemos a ver que la diferencia entre la verdadera y la falsa profecía es la misma diferencia entre la vida y la muerte, y quienes se entregan a proclamar y profetizar falsedades se exponen a la muerte, y en realidad revelan que su corazón está muerto, porque para llegar a decir que el Señor te ha hablado cuando en realidad no te ha hablado, se debe tener un corazón realmente en tinieblas, en la más densa oscuridad y en la más densa rebelión. Y por último, en Jeremías 29 vemos que Jeremías manda una carta a los cautivos. Esto se escribió en algún momento entre la segunda ola de cautivos que fueron llevados a Babilonia y la destrucción final de la ciudad. Es decir, son los últimos años de esta ciudad, y dirige una carta a los cautivos que vemos que el Señor los hizo transportar. Eso nos habla también de la soberanía de Dios sobre el juicio a este pueblo, y los manda a edificar casas, a habitarlas, a plantar huertos, a casarse, a engendrar hijos, incluso casar a los hijos que tengan, y procurar la paz de la ciudad donde ellos han sido transportados. ¿A qué iba esto? Todas estas cosas son cosas de largo aliento, de largo plazo. Por tanto, lo que le está diciendo es que ellos van a estar mucho tiempo cautivos, que es distinto a lo que le estaban profetizando los falsos maestros y los falsos profetas, que le estaban diciendo que en realidad no iban a ser cautivos, o que el cautivo iba a durar muy poco. Profetizaban paz cuando en realidad no había paz, profetizaban bien cuando en realidad el Señor quería traer mal sobre ellos. Entonces Él les dice, les aclara a estos cautivos que se preparen para una larga cautividad. Muchos de ellos morirían en el cautiverio, pero el Señor iba a visitar a su pueblo al plazo que Él estableció, que era 70 años, iba a visitarlos e iba a traerlos entonces de vuelta, iba a poner en ellos también la intención de buscarlo, y Él se iba a dejar encontrar por este pueblo. Entonces ahí también vemos cómo el Señor restaura, cómo el Señor disciplina a su pueblo, pero también lo vuelve a la relación con Él, lo reconcilia con Él. Y vemos entonces que al pueblo que rechaza esto, al pueblo que insiste junto con sus falsos profetas en rechazar esto, el Señor los entrega a la muerte, a la cautividad. Y acá habla específicamente de 3 falsos profetas: Acab, Sedequías, que no era el mismo rey Sedequías, sino que era otro, y también Semaías. Todos ellos habían dicho que el Señor le había entregado palabra cuando en realidad no les entregó palabra, y todos ellos serían juzgados por el Señor por esta tremenda osadía de hablar en su nombre cuando Él no los envió.
tomemos en serio la palabra del Señor y tomemos en serio la santidad del Señor, entonces reflejada en estos eventos. El Salmo 86 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 25:17 nos habla de la necesidad de ser prudentes en cuanto a nuestras relaciones personales. La palabra de Dios involucra toda nuestra vida, impacta toda nuestra vida, se refiere a todo nuestro quehacer, hasta cosas tan cotidianas como nuestras relaciones vecinales. Debemos tener cuidado entonces de no ser hostigosos, de no ser gravosos a nuestros vecinos o a nuestros familiares, no sea que nos volvamos indeseables ante la presencia de ellos. Tengamos cuidado de abusar de la confianza y de las relaciones que el Señor nos ha permitido tener, y en lugar de eso, la palabra nos llama a buscar la prudencia y la sabiduría en estas cosas. Por último, comenzamos hoy la primera carta a Timoteo, que fue escrita, según se reconoce unánimemente, por el apóstol Pablo, y se estima que lo hizo posteriormente a su liberación de la primera vez que estuvo preso en Roma, cuando estuvo preso 2 años, y luego fue a Macedonia, según se deduce de las otras cartas, y además sabiendo que lo que habla acá con Timoteo en realidad está después de los acontecimientos que se relatan en el libro de Hechos. Entonces tenemos algo ya para el final de los días del apóstol. De hecho, según de Timoteo, se estima que es la última carta del apóstol. Entonces vemos acá que le escribe este joven Timoteo, que era un pastor, un anciano en la iglesia de Éfeso, que fue puesto allí por el apóstol Pablo, y es un pastor que entonces era más joven que Pablo y que probablemente estaba lidiando con timidez y con cierto temor en su ministerio debido a la oposición y a la misma carga del ministerio, que es bastante fuerte. Y fue criado entonces en la Escritura por su madre y su abuela, y según lo que dice Hechos 16, también tenía una posición acomodada en la sociedad. Además vemos que fue un converso de Pablo por la forma en que el apóstol se dirige a él, y le escribe para que Timoteo entonces contienda por la fe cristiana, por la sana doctrina, y establezca la iglesia de Cristo conforme a las instrucciones del apóstol. Y vemos entonces que Timoteo debió luchar con falsas doctrinas, principalmente los judaizantes y aquellos que eran los antepasados, los que estaban... Era la primera versión de los gnósticos, que hablaban contra el cuerpo y contra la resurrección física de los muertos. Entonces, en medio de todo esto, Timoteo debía ejercer su ministerio con fidelidad, con valentía, a pesar de que se veía tentado al temor y a la cobardía, a la timidez. Y Pablo entonces lo anima a que lo haga con valentía, y también le da las instrucciones para organizar y establecer la iglesia como él debía hacerlo. Eran entonces las instrucciones que están presentes en esta carta nos marcan la pauta de cómo debe organizarse una iglesia bíblica. Y vemos entonces que parte la carta de una forma bien paternal, donde el apóstol llama a Timoteo un verdadero hijo en la fe, y nos dice el propósito con el que el apóstol lo estableció en Éfeso, y es para que mandase a que algunos no enseñaran diferente doctrina. Y ellos acá entonces estos falsos estaban enseñando cosas que dividían a la iglesia y que causaban entonces disputas y que no edificaban. ¿Y por qué le manda el apóstol esto a Timoteo? Que impida la predicación de diferentes doctrinas. Le manda esto por amor, dice, un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esta disposición que tenía el apóstol es la que debe existir en todo pastor, en todo siervo del Señor, en todo cristiano, por supuesto. Un amor de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, si alguien se aparta de esto, dice el apóstol, se va hacia la vana palabrería y naufraga en la fe, como diría más adelante. Entonces, vemos que algunos estaban usando mal la ley de Dios, y dice acá que la ley es buena si uno la usa legítimamente, y la ley está puesta también. Uno de los usos de la ley no es el único, pero el que se centra el apóstol acá es aquel que restringe el pecado de aquellos que están viviendo en la maldad, en la impiedad.
Entonces debemos entender también que la ley tiene esa finalidad y es buena usándola en ese sentido. Y después vemos un testimonio personal del apóstol que es bastante conmovedor de cómo el Señor, habiendo sido este apóstol un blasfemo y un perseguidor de la iglesia, tuvo misericordia de él y lo puso en el ministerio. Y vemos también que no es lo mismo hacer algo en ignorancia delante del Señor, no es lo mismo hacer algo en ignorancia que hacerlo en conocimiento de causa y siendo un rebelde ya endurecido, por ejemplo como Judas, o por ejemplo como los del Sanedrín, los líderes religiosos, que recibieron todo el testimonio de Cristo, toda la palabra de Cristo y se endurecieron contra eso, contra ese conocimiento y actuaron en rebelión entonces. No es lo mismo hacer algo en ignorancia, en incredulidad, que sigue siendo pecado, sigue siendo algo que nos condena, pero en este caso al apóstol le significó ser recibido a misericordia, dice. Y vemos cómo fue más abundante la gracia y el amor del Señor que el pecado del apóstol Pablo. Y vemos que acá también dice una de las frases más conmovedoras de la Escritura: esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que es una fórmula que ocupaba el apóstol cuando algo que iba a decir era muy importante. Y es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice él, yo soy el primero. Cada uno de nosotros debería considerarse el primero de los pecadores, cada uno de nosotros debería considerarse como el más digno de condenación. Y siendo así, entonces recibimos la gracia de Dios. Y el modelo que nos deja el apóstol Pablo nos da la pauta de cómo entonces todos los cristianos somos llamados, del endurecimiento y las tinieblas de nuestro pecado a la gracia y el amor de nuestro Señor. Y eso debe llevar a la alabanza, como termina en el versículo 17, alabando al Señor por esta misericordia. Y también habla de el contraste de esto, quienes están endurecidos en su pecado y han naufragado en la fe por abandonar la fe y la buena conciencia. Y acá da un ejemplo con nombre y apellido, y eso nos llama también a denunciar a los falsos maestros con nombre y apellido, a diferencia de un amor mal entendido que se sostiene hoy como si no se pudiera hablar de estas cosas porque hay que tener amor. Pero a los falsos maestros no se les tiene amor, sino que se les denuncia porque están mostrando que su condenación es segura. En este caso habla de Himeneo y Alejandro, a quienes entregó a Satanás. Y esa es una expresión que nos habla de la excomunión. ¿Y por qué se refiere así a la excomunión? Porque la iglesia es el ámbito de la gracia de Dios en el mundo, es donde se manifiesta la bondad y la gracia de Dios. Y dice 1 Juan 5, el mundo entero, en contraste con la iglesia, está bajo el maligno. Entonces, cuando alguien sale de ese ámbito de gracia, es entregado al maligno, a Satanás. Tomemos en serio entonces la palabra de Dios, la santidad de Dios y también la santidad que debe haber en su pueblo, y también maravillémonos con la misericordia de nuestro Dios.